Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a ver es razones trigonométricas inversas en vectores, ¿sí? Es el primer tema que vamos a ver hoy. Pues vamos a ir viendo. Entonces, ya vimos que las razones trigonométricas son aquellas que nos relacionan los lados de un triángulo con su ángulo, ¿sí? A partir de ese ángulo nosotros podemos hallar las componentes de los lados de ese triángulo rectángulo, ¿sí? En este caso. Pero, Profe, disculpe, sí, ¿usted va a grabar esta clase? sí la estoy grabando. Ya Ah, comencé a bueno, grabar gracias. hace como 2 minutos. Bueno, lo que les estaba diciendo era, las razones trigonométricas nos ayudan a hallar los lados faltantes de un triángulo rectángulo, pero las razones trigonométricas inversas nos ayudan a hallar ese ángulo, ¿sí? O sea, vamos a hallar ese ángulo a partir de la relación de sus lados. Entonces, miren, ¿se acuerdan que técnicamente estas eran las razones trigonométricas y pues los lados de un triángulo? Ahí está la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y las más importantes que nos aparecen en nuestra calculadora, que ustedes ya la deben tener por ahí, o descargada en su celular, o por algún lado, ¿cierto? Ahí tenemos los lados del triángulo rectángulo, los catetos y la hipotenusa. Depende del ángulo, nosotros podemos tener el nombre del cateto, ¿cierto? Si está enfrente del ángulo, se llama cateto opuesto. Si compone el ángulo, se llama cateto adyacente. Si lo ven, es uno de los lados del ángulo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí están el seno, el coseno y la tangente. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues obviamente nosotros queremos despejar el ángulo, o sea, despejar esto de acá, ¿sí? Pero la función seno no aplica como las funciones de multiplicación, división, suma o resta que nosotros despejamos en álgebra. ¿Se acuerdan que los despejes básicos eran lo que está sumando pasa al otro lado del igual a restar? Lo que está restando pasa al otro lado del igual a sumar. Lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Pero con las funciones trigonométricas no es tan sencillo. Tenemos que anularlas, tenemos que multiplicarlas por su función inversa, técnicamente. Entonces vamos a despejar teta de esa función seno, ¿sí? Vamos a saber a qué es igual a teta. Entonces, para poderlo hacer, si ustedes miran en su calculadora, hay una cosita que se llama seno a la -1, ¿sí? Que está ahí como arribita del botón de función seno. También está el coseno a la -1 y la tangente a la -1. ¿Cómo pueden acceder a ello? Hay un botón en su calculadora que se llama Shift, que es el superior izquierdo, o sea, el de más arriba en la izquierda de la calculadora. Dice Shift o segunda función. Es un 2NDF. También hay calculadoras que lo tienen así. Ustedes si oprimen esa tecla de segunda función o shift y el seno, le tiene que aparecer en la calculadora seno a la -1. ¿Alguno ya lo hizo? ¿Tiene la calculadora a mano? De aquí en adelante todos tienen que traer calculadora a clase. Bueno, entonces, si lo tienen en el celular también hay segunda función, seno, y le sale seno a la -1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues este seno a la -1 va a cancelar este seno de acá, ¿sí? Y me queda que el ángulo es igual a seno a la -1 de, eh, del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, si ustedes lo miran, esta es una calculadora un poquito más, es viejita, ¿sí? Porque es de los años que yo estudiaba. Y la segunda función es este botón amarillo que se ve acá. Si ustedes lo ven ahí. ¿Sí? Ahí dice Shift. Y en el seno, ustedes lo ven acá, ahí arribita dice seno a la -1. ¿Sí? Hay funciones, hay calculadoras que la tienen como arcseno o arseno, ¿sí? Arcoseno, artangente. Entonces así aparecerá de la misma manera si despejamos teta de cada una de las funciones que nosotros encontramos acá.
nosotros podemos hallar la del coseno y la de la tangente. ¿Qué va a decir eso? Pues obviamente si a nosotros nos dan el cateto opuesto y la hipotenusa, yo voy a utilizar seno a la menos 1 para hallar el ángulo. Si a mí me dan el cateto adyacente y la hipotenusa, pues yo también voy a hallar coseno a la menos 1. Si a mí me dan el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues utilizo tangente. ¿Listo? Esas tres son las funciones primarias de las razones trigonométricas. Ahora entonces hagamos ejemplos para que vean que no es tan difícil. Esto tampoco es que sea del otro mundo. Vamos a hacer 3 ejemplos. El primero, miremos este. Dice que nos da la norma del vector y la componente en Y de ese vector A. ¿Qué va a pasar? Si no sabemos el ángulo, ¿sí? Sabemos la composición de esto. Este ladito de acá, ¿cómo se llama? Si está enfrente del ángulo. ¿Alguien que active el micrófono rápido? Cateto opuesto. Muy bien, cateto opuesto, ¿cierto? Entonces este es el cateto opuesto. Entonces, por ende, este será el cateto adyacente. Y esta será la hipotenusa, ¿cierto? Siempre la norma es la hipotenusa. Tenemos que el ángulo es igual a seno a la menos 1 del cateto opuesto con la hipotenusa, porque esos son los datos que me dieron, ¿cierto? Utilizamos con seno. Que es lo mismo que decir A en Y sobre la norma de A. En este caso no me puse a hacer palitos acá porque pues ya me di por entendido de que esa es la norma. Reemplazamos los datos, ¿cierto? Acá había un 7 en A en Y. Entonces 7. Y acá hay un 9 en la hipotenusa, pues 7 sobre 9. Si nosotros hacemos esa división en la calculadora, da 0,777777777. Continuo, ¿sí? Ahora, el valor del seno, el valor del coseno, siempre está entre 0, bueno, entre menos 1 y 1. Es decir, menos 1, menos 0,99999, menos 0,99998, así hasta llegar a 0, 0,0001, 0,00002, 0,000 y así hasta llegar a 1 que sería el anterior, 0,99999 y 1, ¿sí? Los valores del seno siempre están entre menos 1 y 1. ¿Listo? Eso les corresponde con su profesora de matemáticas, que yo sé que... ¿Quién es el profesor de matemáticas ahora? ¿Dairon todavía? Sí, sí, señor. Ah, listo. Dairon les va a enseñar que los valores del seno, usualmente el seno normal con una amplitud de 1, va a ir de menos 1 a 1. Entonces, si nosotros hacemos esto en la calculadora, ¿cuánto les da? ¿Ustedes ya lo pueden hacer? ¿Por ahí? ¿Alguien lo puede hacer? ¿No? Bueno, voy a abrir la cámara. Y voy a mostrar. Entonces ahí dice, seno a la menos 1 de 0,7777 da 51,05. ¿Listo? Entonces ese es el ángulo que tenemos acá. Ese es el ángulo de acá, este ángulo teta. ¿Listo? Ahora, miremos el siguiente vector. Digamos que nos dan esto y nos dan ahora la norma del vector que sería h, ¿cierto? Y este lado que sería el cateto adyacente. Acá me falta el cateto opuesto. Como me dan hipotenusa y cateto adyacente, ¿con qué función debo jugar? ¿Mm? ¿Cuál es la función que me relaciona? Hipotenusa y cateto adyacente. ¿Me devuelvo para que ustedes lo vean? Hipotenusa y cateto adyacente, ¿con cuál? El coseno. Con coseno, muy bien. Entonces tenemos que jugar con coseno a la menos 1. ¿Sí?
Es lo mismo que B en X. En este caso, recuerden que hay veces que ustedes tienen que verificar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. En este caso, pues obviamente el cateto adyacente es B en X y la hipotenusa es B. Reemplazamos 10 sobre 12, queda 0,83333333. Y si hacemos ese valor, esto nos da 35,55 grados. ¿Listo? Ese será el valor de nuestro ángulo. Ahora, finalmente, si nosotros tenemos este vector C, pues obviamente no sabemos el ángulo, pero entonces ya decimos que acá cambia. Mire, acá todas las partes en X era el cateto adyacente. Mire, cateto adyacente. En cambio acá está enfrente del ángulo, ¿cierto? La parte horizontal está enfrente del ángulo. Por lo tanto, este será el cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Y pues obviamente me falta la hipotenusa. Como tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, pues voy a jugar con tangente a la -1. ¿Sí? Reemplazo los datos, 3,5 del cateto opuesto sobre 6 del cateto adyacente. Hago la operación en la calculadora, tangente a la -1 de 0,583, que es la división que da 3,5 dividido 6. Y eso me da 30,25, ¿cierto? Facilito, facilito. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Alguien que diga, no, esta mierda paila, ya comencé a sudar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todos bien? ¿Nadie va mareadito? Yo no entendí nada. Bueno, devolvámonos. ¿Listo? Devolvámonos todo. Yo entiendo que esto es nuevo para ustedes y pues, devolvámonos todo. Vamos a ir hasta el primer vector, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Santiago? Reconocer las partes del triángulo dentro del vector, ¿sí? Entonces comencemos. Por ejemplo, este ladito, ¿cómo se llama, Daniel? No. Papi, si está enfrente del ángulo, ¿cierto? Mire, ahí abriéndosele de piernas, pues se llama cateto opuesto. ¿Listo hasta ahí? Sí. Hay solamente dos catetos. ¿Cómo se llama el otro entonces? Allá todo algo así. Adyacente. Cateto adyacente. ¿Listo? Y pues el otro lado del triángulo se llama hipotenusa. Hipotenusa. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí vamos bien o vamos muy rápido? Bien, dale. Hagámosle, Prosiga. hagámosle, ¿cierto? Listo. Ahora, miren los datos que me dieron. Me dieron la hipotenusa y me dieron el cateto opuesto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar la relación que me dé cateto opuesto, CO con H. Entonces me va a devolver. ¿Sí la ve acá? Mire, acá está una, acá está la otra y acá está la otra. ¿En cuál está CO y H? De esas tres que le estoy chuleando. ¿Se fue? ¿Se le fue el internet? En la primera, ¿cierto? En seno, mire. Acá está. ¿Cierto? Porque mire, acá está cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que esa es la que necesitamos usar. ¿Listo? En este caso de vectores, el cateto opuesto, ¿cómo se llama? Se llama A en Y. Y la hipotenusa se llama la norma de A. ¿Listo? Cada vez que usted vea estos palitos así, es la norma de A. Entonces usted viene y lo reemplaza con el nombre que es A en Y sobre la norma de A. ¿Sí ve que acá yo no puse un vector? Usualmente cuando uno pone solamente la letra, se denota que es la norma de ese vector. ¿Listo? Ahora,
Teniendo en cuenta eso, pues reemplazo los datos. ¿Cuánto vale A en Y, papi? Daniel. 7. 7, listo. ¿Y cuánto vale la norma de A? 9, ¿cierto? Que son los 9. datos que me dan. Mire, acá aparecieron. 7 sobre 9. ¿Listo? Esto es cuestión, si usted puede hacerlo mentalmente, genial. Si no, no lo voy a criticar por utilizar una calculadora. 7 dividido 9 da 0,77777. Para este ejercicio, mire que acabé de preguntar el valor de una calculadora, la más barata científica, vale en este momento, pues en un lugar como medio, vale 12,000. O sea que en un lugar bien buscadito, vale 10,000 pesos. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, entonces, tenemos que hacer seno a la menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar, papi? Comienza buscando la calculadora, pues obviamente esta se enciende diferente porque tiene un poquito más de funciones, pero la voy a poner en la calculadora. Mire, ahí está limpia. Ahí me dice la linecita. Y le voy a poner seno a la menos 1. Entonces, shift seno. ¿Sí? Para que me salga seno a la menos 1. Ahí está, en pantalla. ¿De quién? De 0,77777. Y eso le da 51,05. ¿Listo? Que es el resultado que nos da ahí. ¿Hasta ahí bien, pa? ¿O no? Ah, listo. Sí, 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 sí. Listo. Si usted no tiene calculadora y tiene celular, usted puede descargar, en vez de descargar, no sé, Profe, una digamos, aplicación. esos números siempre van a ser así menores, o siempre van a ser un Esos poco, van números a ir aumentándolo, por decirlo en así. seno y en coseno, lo que yo hablaba, era que van de -1 a 1. ¿Sí? O sea, imagínese ese lapso entre -1 y 1, ¿cierto? Entonces te va a tener menos 0,9, digamos 99, menos 0,98, menos 0,97, menos 0,96, menos 0,95, menos 0,94, así va bajando, menos 0,05, menos 0,04, menos 0,03, menos 0,02, menos 0,01, 0. Y acá comienza a crecer. 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,87, 0,88, 0,99, 1. ¿Listo? Esos son los valores que vamos a tener en el seno y el coseno. ¿Sí? Adelantándomele un poquito al profe Dairon. Entonces, ustedes van a tener esos valores. ¿Listo? Esos valores que van a aparecer acá. ¿Sí? Si a usted le Listo, da profe. 1,30 y baila, la cagó. Hay algo mal. ¿Listo? O sea, hay algo mal en el planteamiento. O usted invirtió esto, ¿cierto? Porque 9 dividido 7 da 1,2, no sé qué. ¿Sí? Si quieren lo hago acá rápidamente. 7 dividido 9 da 9 dividido 7, qué pena. Da 1,2857. ¿Sí? Pero, profe, digamos, ahí se podría hacer así como está, digamos, al revés. Ahí, No, no entonces tiene porque que le ser en va a ese orden dar, sí o sí. si usted lo hace así y le da Ah, 1,28, la calculadora directamente le dice error matemático. ¿Sí? listo. Sí, sí, sí. Le va a mandar, la calculadora científica le va a mandar error matemático. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, le dice shift seno a la menos 1 de 1,285. ¿Sí? Espérame, yo borro acá. Seno a la menos 1 de 1,285. Mire, ahí dice error matemático. Cuando le sale así, más error matemático. Mire que ahí está. Seno a la Entonces, menos 1. digamos, ya con ese aviso desde un principio todo esto que comenzaría a quedar mal, desde un principio. Exacto, ya le queda mal. Entonces usted viene y dice, ay, Uy, la cagué. Tiene que dar entre -1 y ajá, 1. Si se pasa de allá o se pasa de abajo, por ejemplo, -1,54, baila, ya la cagó, ya ese ejercicio está mal. ¿Listo?
Usualmente le da 0, algo, 0, menos 0, algo. ¿Listo? Sebastián, cuénteme. Profe, una pregunta, lo que pasa es que acá estoy dividiendo 9 dividido en 7 y Sí. porque me aparece solo uno. En la calculadora me aparece el resultado uno. No aparece más números, sino solo aparece uno. ¿Es una calculadora científica? Sí, señor, una Cadio. Listo. Usted ve en los botones de arriba, ¿sí? Hay un botón que le dice modo, mode. Sí, ya lo ¿Listo? vi. Oprímalo Ajá. una vez. Listo, ya. Le sale deg, grad o rad, ¿cierto? Pues aparece comp, CD y reg. Y Ah, aparece listo. abajo uno, 2 y 3. Otra vez, modo. Listo. Ahora sí le salió Aparece. deg, grad y rad. Sí, Listo, dice póngale deg. el 1. Es que póngale en su calculadora el 1 para deg. ¿Listo? Presione el uno. Sí, presione el uno. Listo. Y le quedó normal. Ahora presione ese botón 3 veces. Uno. ¿Qué le salió? Le salió fix, sci o norm. Sí, sí, me apareció. Listo. Ahora entonces le va a poner norm, el 3. Entonces póngale el 3. Ahorita le 3. pregunta, ¿norm 1 o norm 2? Usted le va a decir 1. Listo, ya. Listo. Ahora intente hacer la misma operación a ver si ya se le programó bien. Sí, ahora aparece 1.28. ¿Listo? Ah, bueno. Ah, Listo, bueno, papá. profe, Ya muchas gracias. es programación de la calculadora. Para todos los que tengan calculadoras de esas, Casio o Cadio, la pueden programar así. Cuando vean la grabación del video, así pueden programar su calculadora. ¿Listo? En el celular no se puede programar, para que la tengan en cuenta. Bueno, voy a explicar los otros dos ejemplos. ¿Sí? Nos quedan 8 minuticos. Entonces, muchachos, tenemos este. Miremos qué datos nos dan. Nos dan este de acá, que cómo se llama. Alguien que me prenda ahí el micrófono y me diga cómo se llama ese lado de ese triángulo. Hipotenusa. Uy, eso. Y ahora me dan Pensé este de que yo acá. es que lo estaba dudando, por eso me demoré en contestar. Ah, fresco, fresco, fresco. Mire, cuando Fallas está al lado técnicas. del vector es la hipotenusa. Ahora, este de acá, ¿cómo se llamará? Este que lo Allá, cateto ay, se me olvidó. adyacente. Allá, Adyacente. eso, Muy eso. bien. Y este será el cateto opuesto, ¿cierto? Entonces yo tengo que relacionar uno que me dé la hipotenusa con el cateto adyacente. Entonces me va a devolver. ¿Cuál será? Pues obviamente en este caso será el coseno. Mire, acá está, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces me tiene que dar ese, coseno. ¿Qué pasa? Pues yo tengo que reemplazar los nombres como son, ¿cierto? El cateto adyacente en este caso se llama B en X. Y la hipotenusa, pues la norma de B. ¿Qué hago? Reemplazo los datos. B en X, ¿cuánto vale? Vale 10. Y B en, la norma de B 12. vale 12. Entonces sería 10 sobre 12. Yo hago esa operación en la calculadora. ¿Cuánto da 10 dividido 12? Da 0,833. 0,833333333. ¿Cierto? Ahora le aplico el coseno a la menos 1. Pues coseno a la menos 1 de 0,8333, cuantos 3 ustedes quieran. Y eso les va a dar 35,55. ¿Listo? Está súper breve. Y ahora, el último ejemplo. Este ejemplito es para que ustedes sepan que hay veces que tenemos que como que mirar que no todos los lados siempre son lo mismo. Mire, por ejemplo, lo que yo les decía, A en X no siempre va a ser el cateto adyacente, porque miren, acá decíamos así, B en X, el lado en X es el cateto adyacente. No,
¿Por qué? Porque acá si vemos este ángulo, está acá, enfrente, ¿cierto? La parte en X, la parte horizontal. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente este será el cateto opuesto. Y este de acá será el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Y cuál me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente? Pues ya nos faltaba solamente una, la tangente, ¿cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Le ponemos los nombres que son C en X, que es el cateto opuesto, C en Y, que es el cateto adyacente. Y reemplazo los datos. Entonces, C en X que valía 3,5, mírenlo acá, y C en Y que vale 6. Esa división de 3,5 dividido 6 da 0,583. Si nosotros le aplicamos la arcotangente, ¿sí? O la tangente inversa, eso nos da 30,25. Y pues ahí sí, facilito, facilito. ¿Listo? Profe, una pregunta, digamos, ¿todos los lados del triángulo tienen una función ahí? ¿O solo hay dos que tienen esa función porque solo veo como yo lo veo así? Pues claro, o sea, imagínese esto, imagínese, es que no sé cómo hacérselo. Mire, espéreme, me salgo de acá. Vamos a descartar esto. Para que vean que yo sí me la paso haciéndoles presentaciones bonitas y todo, animaditas, para que ustedes entiendan más fácil. Bueno, muchachos, miren, digamos que vamos a hacer esta flechita, ¿sí? Rápidamente. Lo voy a poner rojita para que... Listo, ahí está la flechita, ¿cierto? Voy a tener 3 flechitas ahí, ¿sí? Y voy a tratar de no modificar su longitud. Miren, acá arribita, ustedes ven que la longitud es de, bueno, ahí dice 2,94 por 2,78. Ahí la modifiqué. Digamos que la dejemos de 4. De longitud 4. Bueno, no alcancé. Bueno, listo. Ahí está esta. Y voy a poner esta acá. Si tenemos una circunferencia, digamos que era más fácil con la circunferencia, claro. Tan marica. Ay, ¿dónde está la circunferencia? Digamos que tenemos esta circunferencia. La voy a mandar atrás para que ustedes vean. Listo, ahí está la circunferencia y voy a tratar de hacer el radio de esto. Miren, el radio me dice que queda acá. Entonces, esta distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia tiene la misma distancia, ¿cierto? Mire, de acá a acá y voy a poner este acá y de acá a acá. ¿Sí lo ve? Ahora, Sí. ¿qué va a pasar? Si yo mantengo esta distancia constante, los catetos se me modifican. Mire, por ejemplo, si nosotros miramos esta distancia de acá a acá, que la voy a dejar en verde o algo así, a ver, bueno, en amarillo, rápido para que se vea, ¿cierto? Esa distancia ahí es mucho más larga que la distancia que hay de aquí a acá, ¿cierto? Pero ¿qué más decreció? Mire, a medida que este lado decrece, el otro crece. Mire, este se va reduciendo a medida que yo me voy moviendo la circunferencia. ¿Sí ve? Este se va decreciendo. Bueno, nosotros vimos hasta el último ejemplito de esto, ¿sí? Y estábamos viendo por acá, esta cosita de acá que yo estaba haciendo un ejercicio, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos las distancias ahí, si yo vengo y meto algo más, espérenme que alguien está tratando de ingresar. Bueno, si yo trato de
Ay, no me deja. Listo. Meter otra flechita, digamos, ¿sí? De aquí a acá. ¿Por qué no me coge? Acá está. ¿Cierto? Y la comparo con la otra, que la voy a poner amarilla para que ustedes la vean. Obviamente, la relación entre el cateto opuesto, que sería este de acá, ¿sí? Este que está acá. Este de acá sería el cateto opuesto, ¿cierto? Y este, el de la amarillo. Obviamente decrece, ¿cierto? A medida que ¿quién crece? El cateto adyacente. ¿Listo? Si nosotros dejamos estable la hipotenusa, pues hay una relación entre ellos, de que a medida que uno crece, el otro decrece. Y lo mismo va a pasar cuando nosotros hagamos las flechas hacia allá. ¿Sí? Cuando nosotros demos toda la vuelta hacia acá, pues obviamente va a haber una relación en que uno crece, uno decrece y el otro crece. Y así sucesivamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, voy a tratar de borrar todo esto. Esto. Y voy a quitar estas cositas de acá porque si no después quedan en la presentación. Bueno, facilito, facilito. Ahora sí, vamos con el segundo tema que nosotros tenemos que estudiar hoy, que es la introducción a la cinemática. ¿Sí? Ustedes dirán, cine, pero ¿qué es esa vaina? Pero Dios mío, ¿sí? Bueno, la introducción a la cinemática, ¿qué es? Es el estudio del movimiento. El cine, cuando uno dice cine, es movimiento, técnicamente. O sea, cine significa movimiento. Viene de la palabra kinesis, que es movimiento en griego, ¿sí? Cinemática, pues obviamente la matemática del movimiento, ¿sí? ¿De dónde viene la cinemática? Para que nosotros tengamos un poquito de contexto. Entonces, lo primero, la mecánica clásica. La mecánica clásica es la primera rama que nosotros estudiamos qué pena, me llegó listo ya. Es la primera rama de la física que nosotros estudiamos en el colegio, ¿sí? En nuestro nivel básico. ¿Qué significa la mecánica? La mecánica en sí significa construcción de máquinas, literal. O sea, eso es, usted busca el significado de mecánica y significa construcción de máquinas. Sin embargo, para nosotros que vamos a abordar la física, la mecánica clásica, o sea, la mecánica que se dio, digamos, antes de Einstein. Todo lo de antes de Einstein es clásico. Entonces vamos a ver pensadores como Galileo Galilei, Johannes Kepler y el más importante, el más, es que no sé cómo decirlo, todos, el más fuerte, el más, se llama Isaac Newton. ¿Listo? Isaac Newton fue el que estableció toda esta vaina, cogió todos los aportes de todos, de Johannes Kepler, de Galileo, hizo maravillas ese man, ¿sí? A pesar de que técnicamente casi huérfano y todo, nosotros no sé si vimos un video de él o no, pero pues Isaac Newton es comparable con el momento, ¿sí? Obviamente con el momento en que estaba a Einstein. Es uno de los pensadores más importantes de la humanidad, ¿sí? Nos dio óptica, nos dio electromagnetismo, nos dio mecánica, nos dio el cálculo matemático, él fue el que lo fundó. Bueno, pues hay ciertas diferencias que dicen que, pues, bueno, en sí, la connotación que nosotros utilizamos se llama la de Leibniz, que es uno de los, digámoslo así, de los contemporáneos de Newton, pero Newton fue muy gigante a pesar de que, digámoslo así, si no tuviera el cálculo, igual sigue siendo igual de gigante, ¿sí? Entonces,
Usualmente nosotros estudiamos es la mecánica newtoniana, ¿sí? ¿Hay más? Claro que hay más. Está la mecánica lagrangiana, está la mecánica hamiltoniana, que tienen otros componentes más perversos, digámoslo así, y más enredados para entender el movimiento. Sin embargo, el más usual es la mecánica newtoniana. ¿Listo? A Newton se le conoce como el padre de la física porque pues aportó a todo, a todas las ramas le aportó su pedacito, excepto a las ramas ya modernas, lo que nosotros llamamos física moderna, que es la mecánica cuántica y la relatividad, ¿sí? Que son técnicamente hallazgos de Albert Einstein, pues a partir de también otros como Niels Bohr, eh, está Erwin Schrödinger, está Heisenberg, está, bueno, toda la cuna alemana que aportó a la física, que a pesar de que Alemania en sus años pailas, digámoslo, pues de que era con ese nacionalismo nazi, ¿sí? Aportó mucho a la ciencia. O sea, y Einstein fue uno de los que pues se fue a los aliados y los apoyó y todo y la vaina y ustedes ya saben la historia de la bomba atómica y etcétera y etcétera. Sin embargo, él solo contra un mundo, técnicamente. O sea, de todas formas, Alemania tiene en sabiduría, en filosofía y en todo nos llevan por lo menos 3 vidas, ¿sí? Bueno, entonces Newton era inglés, ¿sí? Hizo sus aportes en un libro que se llama Los Principia Naturali di la Filosofía, ¿sí? Ese es el título de un libro que se llama Los Principios Naturales de la Filosofía. ¿Qué puso ahí? Puso técnicamente todo, cómo la naturaleza se nos expresaba en términos matemáticos, ¿sí? Y pues ahí viene la pendejada de la manzana y que yo no sé qué, prefiero esta, ¿sí? Esta que les pongo ahí de meme, que dice que el sexo, el tamaño no importa, sino cómo lo uses. Dice, pero Newton, no podemos poner eso. Entonces en física no importa la longitud del vector, sino la fuerza que se le aplique. Entonces, pues ahí tienen también, él aportó mucho al cálculo vectorial. Bueno, entonces, cinemática viene de todo esto de Newton, de la mecánica que él estableció y dijo que la cinemática es el estudio del movimiento sin tener en cuenta sus causas ni su masa. No nos importa si es un elefante, no nos importa si es una bola de piquis, no nos importa si es un carro, nosotros le podemos llamar como nosotros querramos en cinemática, ¿sí? Igual, hay una observación de Newton que dice que todos los objetos desde el infinito se van a ver como un punto. Por más lejos que ustedes lo vean y usted ve algo, pues usted ve es un punto. No le va a poner dimensiones, no le va a poner nada. Entonces, por ejemplo, uno de estos movimientos es estudiado por la mecánica newtoniana, ¿sí? Ese movimiento se llama movimiento semiparabólico. En este se llama movimiento oscilatorio. Y pues muchas veces hacen el experimento de los carritos que tienen diferentes trayectorias rectas y trayectorias curvas. Y entonces, pues en donde aplica más la gravedad, pues es donde mayor velocidad va a tomar. Miren, por ejemplo, la bola amarilla en ese caso tomó mayor velocidad. Ahora, ¿qué es lo que nos establece Newton? Newton nos establece una cosa importantísima, el marco de referencia, ¿sí? Ustedes no han escuchado ese dicho que dice, ay, es que póngase en los zapatos del otro. Pues técnicamente es eso, el marco de referencia es ponerse en los zapatos del otro. Digamos, miremos ese GIF, ¿cierto? Chévere que esté corriendo detrás del bus. El man que está corriendo detrás del bus sabe que el bus está en movimiento, sabe que todo lo que está dentro del bus está en movimiento con el bus. Sin embargo, la persona que vaya sentadita en el bus normal no siente que el conductor se mueva, ¿sí? Entonces es un marco de referencia.
A eso nos hacemos como la idea del marco de referencia. ¿Cómo medir los eventos físicos que estudiamos? ¿Sí? Eso es un marco de referencia. Por ejemplo, si yo me pongo a mirarlos a ustedes de frente en este momento a la cámara, ¿sí? Y si todos tuvieran la cámara prendida, pues a todos yo los vería igual. Pero también los vería igual si yo cojo y volteo, por ejemplo, así, ¿sí? Podría ver lo mismo y ustedes no cambian. Ustedes siguen siendo ustedes, para que lo tengan en cuenta. Entonces, no cambia el evento desde el marco de referencia que nosotros estemos. Solamente va a cambiar lo que nosotros queremos medir. ¿Listo? El marco de referencia es muy importante dentro de la mecánica porque es cómo vamos a medir, desde dónde vamos a medir. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes, no sé, acá tengo un juguetico de mi hijo, si ustedes están dentro del bus y comienzan a hacer así, a lanzarlo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, ¿sí? Ustedes solo ven el movimiento de que sube y baja el juguete. Pero si ustedes fueran dentro del bus, la persona que está afuera ve que esto hace esto y vuelve y salta, ¿cierto? Porque el bus va avanzando hacia allá. Entonces ve que la moto hace este movimiento. Entonces a eso nos conllevan los marcos de referencia, a cómo medir. Ahora, los elementos más básicos de la cinemática son los conceptos que nosotros tenemos que establecer para el movimiento. Y lo primero es el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento es la variación de posición que se puede definir como la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Esta se mide en metros. ¿Listo? Esta se mide en metros, simplemente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variación, vamos a decir que nosotros nos movemos en el eje X, el eje horizontal, que es el usual donde nosotros nos movemos, ¿cierto? Nosotros caminamos horizontalmente, vamos hacia el horizonte. Nosotros nunca es que avancemos mucho hacia arriba, ¿sí? Lo que avanzamos es mínimo a comparación pues de la estratosfera, la zoosfera, la mesosósfera, etcétera, etcétera, todas esas capas que nosotros ya sabemos de sociales que nos enseñaron en cuarto, quinto, sexto. Entonces, muchachos, como estamos en el eje X, ¿sí? Nosotros estamos en el eje X, este simbolito se llama delta, ¿sí? Delta, es delta mayúscula, es una letra griega. Y cada vez que ustedes vean en matemáticas ese simbolito significa variación. ¿Variación de qué? De algo final menos algo inicial. Por lo tanto, miren, acá está XF, que significará posición final, menos XY, que será posición inicial. Para que nosotros lo entendamos. Digamos que ustedes tienen su lucrativo negocio de vender gomitas en el colegio. ¿Cierto? Muchos se desbaraban con eso. Y ustedes dijeron, bueno, pues no, es que está dura la situación, yo voy a ponerme a vender gomitas. Entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a coger, tengo 10,000 pesos, voy a comprar un tarrito de 6,000. Sí, me compré mi tarrito de gomas de 6,000. Y vengo y digo, bueno, tengo 4,000 para dar vueltas. Y de esos 4,000 en monedas de 100, de 200, de 500, de 50, etcétera. Listo, tengo mis 4,000 pesos. Y comenzaron a vender gomitas, ¿cierto? A vender gomitas y al descanso ustedes ya no tenían gomitas. Y digamos que todas las gomitas que ustedes vendieron, al final de cuentas, se viene y dice, uy, terminé con un billete de 20,000. ¿Cuál fue la variación de dinero que ustedes tuvieron después de la venta de las gomitas? O sea, iniciaron el día con ¿cuánto? ¿Con cuánto iniciaron el día? Vendiendo gomitas. Digamos que iniciaron con 4,000. Digamos que no voy a poner los 1,000, sino con 4,000, ¿cierto? ¿Y con cuánto terminaron? Con 20, ¿cierto? Terminaron con un billete de 20 total. Ahí limpiecito. ¿Cuál es la variación?
¿Cuánto varió en el día? Pues obviamente ganó 16.000, ¿cierto? Vendiendo el tarrito. Entonces, a eso se le llama una variación. Ahora, este es uno de los conceptos que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque depende del siguiente concepto si se da desplazamiento o no. El siguiente concepto se conoce como trayectoria, ¿sí? La trayectoria es la línea que traza un cuerpo al desplazarse. Pueden tener diferentes trayectorias, como por ejemplo, trayectorias arbitrarias, que es lo que hace, por ejemplo, el vuelo de una mosca, que uno viene y dice, uy, no, esto no es en línea recta ni por el pujas. O figuras geométricas definidas, como por ejemplo elipses, las que hace el Sol, la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Hace una elipse. Una circunferencia, como cuando nosotros cogemos una cuerda o una onda o no sé, una pita y comenzamos a darle así vueltas y vueltas, pues eso da una circunferencia. Líneas rectas, como cuando nosotros caminamos directo allá a la cuadra, tenemos que caminar 5 cuadras derecho, pues líneas rectas. Parábolas, como cuando nosotros cogemos una pelota, no sé, o vamos a patear un balón de fútbol y queremos pasarlo por encima de una barrera, ¿sí? Entonces, hacemos una parábola. ¿Se acuerdan esas funciones parábolas que veían en noveno? O sea, obviamente, esas funciones que parecen como un arco, así. Y entre otras, por ejemplo, hay movimientos que se dan como funciones sinusoidales. Para que ustedes lo vean, miren esto. El rojo, el punto rojo, solamente sube y baja, pero también se puede interpretar como que haga una función sinusoidal así. Esta de acá, esta, se conoce como la función seno. Esta es la función seno, seno de X. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el punto negro. O sea, el punto negro también se puede representar como una función sinusoidal, a pesar de que esté dando vueltas. ¿Listo? Entonces, depende del marco de referencia en que yo me ponga, pues voy a ver una cosa o voy a ver la otra. ¿Sí? El evento es el mismo. Por ejemplo, que suba y baje. Entonces, por ejemplo, cuando usted está haciendo, no sé, saltando lazo, ¿sí? Usted siente que pues la cuerda sube y la cuerda baja, pero entonces también está haciendo el movimiento circular a medida que usted salta, para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? El desplazamiento y la trayectoria. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a mirar ese movimiento circular, si comienza acá, ¿cierto? Y comienza a girar, una vez, ahí, cuando ya llega ahí, espérenme, le digo a dónde, cuando ya llega otra vez, uy, no lo alcancé ni a agarrar, bueno, cuando vuelve a llegar acá, ¿sí? ¿Será que hubo desplazamiento? ¿Será que sí o será que ¿Sí? no? Pues Creería yo. no. ¿Por qué? Porque mire, el No. desplazamiento es la variación entre la posición final y la posición inicial. Si este es 0, digamos, ¿cierto? O 1, si está en 1, entonces en la posición inicial, 1, menos la posición final, que también va a ser 1, ¿cuánto va a ser el desplazamiento? 1 menos 1, 0. No hay desplazamiento, ¿sí? Tiene que haber diferencia, o sea, si yo lo hubiera cogido acá, esta es la diferencia. Pero si vuelve al mismo punto, no. Es como cuando usted lo mandan a comprar el pan por la mañana, a las 6 de la mañana, para que su papá se vaya a trabajar, y usted se va en chanclas, totalmente desarreglado, oliendo a diablos, a chuchas y paila, y llega a la panadería y viene y del sueño usted se da cuenta que se le olvidó la plata, pues no hizo nada, ¿cierto? Porque no cumplió el objetivo, le toca de nuevo devolverse a la casa para poder comprar el pan, ¿cierto? Traer la plata, comprar el pan y ahí sí llevarlo. Y después de la putiza que le va a dar su mamá, obviamente.
Entonces, para que lo tengan en cuenta, tienen que diferenciar desplazamiento de distancia recorrida. La distancia recorrida sí fue harto, porque ¿qué? Porque vino y dio toda una vuelta, ¿sí? Eso es distancia recorrida. Desplazamiento es un vector, ¿sí? Porque tiene dirección. Ahora, bueno, voy a seguir por acá. El siguiente es fundamental para el movimiento. Se llama el tiempo. En mecánica clásica, el tiempo se considera como simplemente un factor de ajuste de los eventos. Este va primero, este va segundo, este va tercero, para que ustedes lo entiendan. Primero viejo, primero joven y después viejo. Primero joven y después viejo. ¿Listo? Es una secuencia. No se puede al revés en mecánica clásica. En mecánica relativista ya tenemos ciertas cosas que nos dicen que puede haber saltos en el tiempo, que se llaman viajes en el tiempo. ¿A través de qué? A través de agujeros de gusano, agujeros negros, agujeros atravesables, puentes de Einstein-Rose. No sé si ustedes vieron Thor Ragnarok. Si alguno vio la película de Thor Ragnarok, que tiene que entrar por el trasero del diablo, que Banner dice, oh, sí, es un puente, parece una estrella colapsada en un puente de Einstein-Rosen. Un puente de Einstein-Rosen es simplemente un agujero entre el universo, ¿sí? Puede llegar a una posición diferente, pero con un tiempo diferente. Pues para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, el tiempo lo vamos a medir en segundos. El desplazamiento en metros. La trayectoria no se mide. ¿Listo? La trayectoria es algo que puede cambiar. El último, la velocidad. La velocidad se considera la variación de posición en el tiempo y se mide en metros por segundo. ¿Sí? Ustedes han escuchado en el carro, uy, vamos a 80 kilómetros por hora, ¿cierto? O sea que usted puede recorrer 80 kilómetros en una hora. Ahora, la unidad usada más básica se conoce como metros por segundo. Es la unidad más relevante en física. No utilizamos los kilómetros por hora. Utilizamos los metros por segundo. ¿Listo? Ahora, la ecuación es esta. ¿Sí? Velocidad es igual a la división del desplazamiento sobre la variación de tiempo. Puede haber tiempo final y tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que esa delta significa variación. Entonces, nosotros podemos tener diferentes velocidades, ¿cierto? Miren, por ejemplo, el perrito cuando estaba ahí quieto, se conoce como el reposo. Cuando algo está quieto, está en reposo. Sin embargo, el reposo es relativo a el marco de referencia. ¿Cómo hacerles entender el reposo a ustedes? Muy sencillo. En este momento que ustedes están ahí escuchándome desde su cama, arrunchados con una cobija o en su silla, bien, tomando gaseosita o almorzando, etcétera, ¿ustedes están quietos? ¿Sí? ¿O no? Listo. De vez en cuando. ¿Sí o no? ¿Está quieto o no está quieto? No, ¿No? No, ¿Por qué no? porque estamos moviendo porque constantemente. sí, ¿Por qué qué? Copia. Uy, vayan y Estamos abren. moviendo constantemente. ¿Con quién? ¿En dónde se está moviendo? Nosotros nos estamos moviendo. ¿Pero con relación a qué? No, vaya y abra la puerta. Pues sí Sí, y no. Usted está quieto en este momento con relación al computador o al celular con que usted me esté viendo, ¿cierto? Ese marco de referencia de su cuarto, su sala, su comedor o donde me esté escuchando, pues usted está quieto. Pero si nosotros nos vamos un poquito más afuera, digamos que, no sé, fuera del planeta hay un movimiento, ¿cierto? La Tierra se está moviendo. Si nosotros lo decimos con relación a la Tierra, ¿ustedes se están moviendo o no se están moviendo? Díganme.
¿Cuáles son los movimientos de la Tierra? Los movimientos de la Tierra sociales. Profe, digamos, sería la rotación, La la, rotación. Muy la bien. traslación Y la y traslación. Listo. Y nutación, Veamos profe, la solamente la nutación. rotación. Nosotros rotamos a más o menos, unos 46.500 metros por segundo. O sea que donde alguna fuerza detuviera la rotación de la Tierra, nosotros llegamos fácilmente a Faca. ¿Sí? O No, sea, del pues solo el yo escucharía impulso así. yo he escuchado que, que supuestamente si se separaría la Tierra, todos los seres humanos saldríamos volando Y del nadie planeta. aguantaría el totazo, de seguro. O sea, esa velocidad que vamos muy, muy alto, solamente rotando. Si alguien para la rotación de la Tierra, mata, yo creo que a la mayoría si no tienen un colchón ahí al lado, ¿sí? O sea, van enmierdados. Entonces, si nosotros lo vemos, no estamos quietos, no estamos en reposo en relación a la rotación de la Tierra. ¿Qué tal si contáramos la rotación y la traslación? Pues obviamente vamos mucho más enmierdados. ¿Qué tal si contáramos nuestro marco de referencia no fuera el universo? No, que no fuera la Vía Láctea, fuera el universo, ¿sí? O sea, estamos viendo la Vía Láctea cómo se mueve. Eso va a una velocidad increíble. ¿Listo? Entonces, muchachos, todos estos conceptos nos ayudan a saber cómo es que nos estamos moviendo. ¿Listo? ¿Cómo es que nosotros cogemos y decimos, bueno, un marco de referencia nos ayuda a identificar los movimientos? ¿Sí ven? Nosotros en este momento estamos rotando, ¿sí? Y fácilmente nos pasa como de que lo que estamos diciendo es cierto. Si detuviéramos la Tierra, si en este momento nosotros nos detuvieran la Tierra, nosotros saldríamos igual que cuando vamos en la bicicleta y vemos a, no sé, al chico guapo o a la chica súper sensual y nos quedamos embobados y pegamos la llanta contra el andén, ¿cierto? Y salimos enmierdados hacia arriba a poner las manos para caer, ¿sí? Salimos haciendo el Superman. Técnicamente nos pasaría lo mismo, pero no llegaríamos acá cerquita. Girardot nos espera, ¿sí? Como mínimo. Entonces, muchachos, estos conceptos son los elementos básicos de la cinemática. Ahora, qué pena, yo borro esto. Ahora, el primer movimiento que nosotros estudiamos en mecánica se conoce como el movimiento uniforme rectilíneo, el MUR. Hay veces lo ponen movimiento rectilíneo uniforme, MRU, pero me suena más bonito MUR que MRU. MRU. Sí, sería MRU. No, suena más bonito el MUR, ¿cierto? Movimiento uniforme rectilíneo. ¿Qué es el movimiento uniforme rectilíneo? Es el primer movimiento que se estudia desde la perspectiva de la mecánica newtoniana. Consiste en un cuerpo, partícula, objeto, cosa, móvil. ¿Por qué no le ponemos nombre? Porque no sabemos qué es simplemente un punto. ¿Listo? Que se mueve en una línea recta horizontal, recorriendo la misma distancia en un lapso de tiempo fijo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, las mismas palabras nos lo pueden explicar. Movimiento. Cada vez que algo se mueve es porque cambió de posición. Movimiento significa cambio de posición. Uniforme. Uniforme que significa constante, que no cambia. ¿Y qué es constante en el movimiento uniforme rectilíneo? La velocidad. Siempre va a ir a la misma velocidad. ¿Listo? Y rectilíneo, pues una trayectoria en línea recta. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues muy sencillo, un cuerpo que se mueve en una sola dimensión,
en el eje X, ¿cierto? Que sería esa dimensión, o sea, se mueve horizontalmente con velocidad constante, es decir, desplazamientos iguales en tiempos iguales. Para que ustedes lo vean, miren este GIF. El mismo tiempo para recorrer la misma distancia. Mírenlo, el mismo tiempo para recorrer la misma distancia. ¿Listo? A esto se le conoce como el movimiento uniforme rectilíneo. Esta es la teoría del movimiento uniforme rectilíneo. Y pues, muchachos, no queda más. Miren, esto va a estar súper breve esta semana. El primer punto del taller de repaso. Halle los ángulos de las componentes y las componentes faltantes. Ojo, pilas, no solamente los ángulos, sino las componentes faltantes, como por ejemplo, espérenme, yo trato de coger el lápiz por acá. Miren, acá ¿qué falta? Acá falta la norma del vector. Por acá ¿qué falta? Miren, este ladito no salió. Por acá ¿qué falta? Ah, bueno, miren, me falta esto. Así sucesivamente. Ustedes miran y determinan qué es lo que les falta. Y también hallan el ángulo con los datos que le dan. Ah, mire, acá me dio la hipotenusa y acá el cateto opuesto. Ah, ¿con cuál función es que era? Con fulana. Ah, acá me dio la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿cierto? ¿Con cuál función es que era? Con sutana. Y así sucesivamente. Y lo segundo, el segundo punto, súper breve, pero necesito que lo hagan súper bien. No me lo vayan a hacer tan básico. Esta vez lo voy a mirar a ojo detallado. Yo siempre miro, si ustedes vieron las retroalimentaciones de los talleres, yo miro bien si lo hicieron bien o no. ¿Sí? Entonces, realice un mapa mental sobre los conceptos básicos de cinemática en el movimiento uniforme rectilíneo. No es que me vaya a salir con 5 nubecitas. No, bien elaborado, por lo menos, no sé, con todo lo que hablamos, echamos casi 2 horas de carreta de cinemática. Bueno, no 2 horas, sino 40 minutos de carreta de cinemática. Pues obviamente usted mira otro videíto, se hace la idea. Voy a publicar unos videos con la tarea. Bueno, ahorita tengo clase con 11. Miro, grabo la clase y comienzo a sacar los videos. Ustedes saben que, pues editándolos, se me va más o menos hasta las 11, 12 de la noche. Yo les estoy publicando por Edmodo. Entonces, muchachos, realicen un mapa mental bien elaboradito. Por ahí unas 20 nubes que ustedes digan, ah, bueno, esto se relaciona con esto y esto y esto. Saquemos estos conceptos principales, tan. Bien elaborado. ¿Listo? Y pues no es más, muchachos. De resto espero que todos cumplan con la actividad. ¿Sí? No, espero que todos pasemos este año fácil. ¿Sí? Todos tenemos que pasar y nadie se tiene que... Miren, ¿sí? Se me quedaron. Esa es una grabación que yo hago para cuando hacía videos. Porque utilicé la misma plantilla. Pero bueno, pero esta plantilla es nueva. Entonces, muchachos, no es más.